Bien, continuando con el tema de funciones. Aquí tenemos otro problema. Como me dice, sea f de x igual a x cuadrado menos 4 si x menor que 3, 2x menos 1 si x mayor o igual que 3, hallar f elevado a menos 1 igual a f elevado a asterisco. Esto se lo conoce como la función inversa. Hallar la función inversa si existe. Bien, entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio. Recordando lo siguiente, una función se dice que tiene inversa si mi función es inyectiva. Bien, entonces yo voy a decir como mi solución que f de x va a tener inversa si f de x es inyectiva. Entonces yo tengo que probar que mi función es inyectiva. Bien, eso quiere decir que tengo que demostrar que para cada valor de x va a existir un valor de y que para estos valores de x siempre tienen que darme un solo valor de y. No puede ser que para un valor de x, por ejemplo, un 2, me dé dos valores de y. Bien, eso me quiere decir que mi función es inyectiva. Bien, entonces para probar eso se lo puede hacer de dos maneras. Podemos adoptar dos valores de la función a y b, y tenemos que decir que f de a tiene que ser igualando f de a igual a f de b. Tenemos que probar que a tiene que ser igual que b. Si existiera algún otro valor que haga que f de x, bueno, que a sea igual a b, pero si existe una posibilidad de que a más b sea igual a 3, por así decirlo, entonces directamente ya no va a ser inyectiva en función. Entonces lo podemos hacer de dos maneras, o podemos hacerlo de una manera gráfica, que lo vamos a hacer después. Entonces vamos a ver si esta función es inyectiva. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, ¿qué pasa si x es menor que 3? Si x es menor que 3, yo me voy a encontrar con esta función. Yo voy a dejar a hallar esto. F de x va a ser igual a x al cuadrado menos 4. Bien, entonces yo, para probar que es inyectiva, yo voy a decir probando inyectividad. ¿Ya? Para probar la inyectividad tengo que hacer que f de, perdón, para todo a, b que pertenece al dominio de la función, ya que pertenezca a este dominio, en este caso el dominio es que pertenezca a x menor que 3. Yo voy a decir que f de a tiene que ser, si yo igualo f de a con f de b, de aquí tengo que sacar que a sea igual, necesariamente tiene que ser igual que b, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. Esto es simplemente un reemplazo. Yo voy a decir f de a. Si yo tengo f de x, puedo tener f de a. F de a va a ser, en vez de escribir x, voy a escribir a de la siguiente manera. A cuadrado menos 4 tiene que ser igual a f de b. F de b en este caso es b cuadrado menos 4. Bien, entonces de esta manera tengo que igualado estas dos funciones. Ahora lo que yo puedo hacer es esto de acá simplificarlo. Menos 4 con menos 4, los dos son el mismo signo, entonces se simplifican. Ahora este b al cuadrado lo voy a pasar al otro lado con resta. Entonces yo voy a tener a cuadrado menos b cuadrado es igual a 0. Ahora de acá, esto de acá lo que yo tengo es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, de aquí yo tengo a menos b por a más b igual a 0. Entonces de aquí van a existir dos posibilidades. Que este primer paréntesis, este primer factor tiene que ser igual a 0, o que este otro paréntesis a más b sea igual a 0. Entonces de aquí yo tengo que a tiene que ser igual a b, o a tiene que ser igual a menos b. Entonces lo que yo he hallado es, si bien he hallado esta parte, existe la posibilidad hasta ahora de que a sea igual a menos b, o que a igual o que a más b sea igual a 0. Entonces, si existe otra probabilidad, la función ya no será inyectiva.
Sin embargo, si esta función, si hubiéramos estudiado simplemente x al cuadrado menos 4 y su dominio fueran todos los reales, esta función ya no tendría que ser, ya no es inyectiva. En este caso, esta función tiene cierta restricción, x menor que 3. Entonces, partiendo de esta restricción, yo tengo que ver el valor, este valor a más b igual a 0. Me voy a dedicar a este valor de acá, partiendo de esta definición, y tengo que hallar los posibles valores que va a tener a más b. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿yo? Vamos a ver si esto es posible. De que a sea igual a b es posible, siempre va a ser posible. Esto es lo que tenemos que ver si se va a cumplir. Entonces yo tengo como a y b pertenecen al dominio, en este caso es menos 3. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que a pertenece a este intervalo, ¿no? Este intervalo en vez de x lo voy a escribir a, y si lo escribo como manera de intervalo va a ser desde menos infinito, bueno, lo escribo de esta manera, va a ser desde menos infinito a hasta el 3. Y b también pertenece a este intervalo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a hallar la suma. Bien, entonces de aquí vamos a hacer lo siguiente, yo lo voy a sumar a estos dos. Entonces si yo lo sumo voy a tener menos infinito con menos infinito. Esa parte de ahí, menos infinito más menos infinito sería, ¿no? Va a seguir siendo menos infinito. Y lo que yo voy a tener es a más b. A más b menor que 3 más 3, 6. Bien. Entonces yo me detengo, yo veo y digo menos infinito a más b 6. Me tengo que fijar estos dos valores, que va desde menos infinito hasta el 6, ¿ya? Si yo me fijo estos dos valores que están aquí contienen al 0, es decir, a más b puede ser igual que 0, ¿bien? Entonces, si yo hubiera tenido aquí el 0 y aquí el 0, y en todo caso hubiera sido igual, no interesa. Si aquí tenía el 0, la función no va a poder ser 0, a más b no va a poder ser 0. La única combinación que haría que estos dos sean ceros es que estos dos sean iguales. Entonces, si me hubiera salido, por ejemplo, 0, aquí a más b y aquí, por ejemplo, 3, esto no encierra el 0, por lo tanto, esta función sería inyectiva. Sin embargo, como a más b encierra al 0, es decir, aquí adentro puede existir el 0, si van a existir números que sumados me van a dar 0 y no van a ser iguales, van a ser distintos. Entonces, existe la posibilidad de que a más b sea igual a 0. Entonces, como existe esta posibilidad, yo voy a decir que mi función, cuando x es menor que 3, es, bueno, no es inyectiva. Bien. Entonces, como mi función no es inyectiva, eso me quiere decir que esto no puede tener inversa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando gráficamente? Podemos resolverlo esto también gráficamente. Este mismo es enunciado parte del anterior ejercicio de funciones. Entonces, en ese caso lo hemos graficado. Aquí está la solución de ese ejercicio. Y por acá está la función, ya. Voy a subir más. Esto de acá es la gráfica de esta función, que es la misma. Y entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que una función es o no inyectiva? Si yo trazase una línea horizontal, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar mi regla. Si yo trazo una línea horizontal y pasa por dos puntos de mi función, la función no es inyectiva. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y trazo una línea de acá, así, aquí existe un valor de y, pero aquí también existe un valor de y. Es decir, que en este caso, para dos valores distintos de x, existe el mismo valor de y. Por lo tanto, esta función es inyectiva, ¿no? Lo mismo pasa si me voy acá. Por más,
si yo trazo esta línea horizontal, aquí tengo un valor de y, aquí tengo otro valor de y. Entonces yo digo que para dos valores distintos de x existen el mismo valor de y. Por lo tanto, no se cumple la regla de correspondencia y mi función no es inyectiva. Esta sería otra manera de verificar la inyectividad, graficando, trazar una línea horizontal. Si pasa eh, por dos puntos de mi función, la función directamente ya no es inyectiva. Entonces, como esta función es inyectiva, esta función no tiene inversa. Entonces, como hemos demostrado que la función es inyectiva, directamente yo digo que f de x, bueno, le puedo decir, ¿no? Por lo tanto, f de x no puede tener inversa, ¿ya? Entonces, de esta manera no se crean que porque nos está pidiendo f en inversa de x, si existe, no crean que es directamente calcular la función inversa. Primeramente tenemos que hacer este trabajo y verificar su inyectividad. Haciendo esto de acá, ¿no? Evaluando en los dos, diciendo, ¿no? En qué intervalo nos encontramos, igualando una función de a y de b. Recordar que tanto a como b tienen que pertenecer al dominio de esta función. En este caso el dominio va a ser la restricción. Realizan operaciones y buscan, ¿no? Si les da a igual a b. Si simplemente les da esto, la función directamente ya es inyectiva. En este otro caso nos ha dado esta otra posibilidad de que a más b sea igual a 0. Entonces, partiendo de mis restricciones, yo veo si pueden cerrar al 0. En este caso, como hemos encerrado al 0, hay una posibilidad de que a más b sea 0 y los números no van a tener que ser iguales. Por lo tanto, decimos que f de x no es inyectiva. Bien, basta que en una de estas funciones no sea inyectiva y directamente la función entera no va a ser inyectiva. Entonces esto no limita inversa, no es posible hallar una inversa, no es posible definir una inversa. Entonces no va a admitir inversa esta función y esta sería la solución. Mi respuesta es que f de x no puede tener inversa. Hasta pronto.